Dios les bendiga en esta mañana a todos, hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Hoy nos toca ver la lección número 9 de crecimiento espiritual. Al terminar la lección 9 vamos a hacer un corto receso para luego entrar a la lección número 10. O sea que en esta mañana vamos a concluir con el abordamiento de todo lo que es el curso de crecimiento espiritual. Vamos a hacer una oración para que podamos comenzar esto y hay que ponerlo en las manos del Señor. Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria. Gracias Dios por tu bendición, gracias por ese favor tan maravilloso para con nosotros. Estamos ante tu presencia en tu nombre para que, mi Dios, tú nos puedas dirigir en esta mañana y nos puedas iluminar a través de tu Santo Espíritu. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer y decir para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, lección 9, evidencia de un ministerio provechoso. Recuerde siempre marcar en su prontuario cómo va el asunto de la clase, aquí lo marcando para que pueda tener más claro por dónde va la ruta de la clase y qué es aquellos, de repente aquellas tareas o aquellos exámenes que hay que hacer. Por ejemplo, el examen número 2 de este curso es el 5 de mayo, ¿verdad? 5 de mayo, entonces por lo tanto, la otra semana se va a publicar la guía de repaso para que usted se vaya preparando. Vamos entrando entonces a la lección número 9. Vamos con la introducción. Recuerde, estamos en la página, según mi prontuario, la página 105. Página 105 para la gente que vaya entrando a la clase. Para la gente que vaya entrando a la clase, usted le escribe ahí que vamos por la página 105. Hemos visto que el desarrollo espiritual es el proceso normal del crecimiento. Los enemigos del crecimiento espiritual pueden obstaculizar o aún detener el desarrollo, tanto dentro como fuera del creyente. Sin embargo, hay cosas grandes y maravillosas que actúan para que el creyente pueda alcanzar el ansiado crecimiento. Eh, Ansiado crecimiento. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice el libro de Juan 4:4. Hay evidencias específicas en el creyente que progresa hacia la semejanza de Jesucristo. En primer lugar, tiene el inconfundible aire familiar. Paulatinamente expresa cada vez más el carácter de Cristo en sus hábitos y en sus actitudes. El mundo le dice a la iglesia: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Juan 12:21. Hombres y mujeres bajo el control del Espíritu Santo manifiestan la vida y la semejanza de Jesucristo. El mundo puede ver a Jesús en nosotros. Por eso es que esta clase se llama Evidencia de un ministerio provechoso. O sea, a medida que el creyente se va acercando al Señor, a medida que el creyente se va acercando, se va pareciendo más a Él. Esa fue el impacto que tuvo la sociedad de Israel en la iglesia del primer siglo, porque no veían un grupo religioso como el de los fariseos. No lo veían, porque el de los fariseos estaba marcado por la hipocresía, estaba marcado por la religiosidad, estaba marcada por el egoísmo, por la ambición, ambición a los primeros lugares, ambición al poder, ambición a todas esas cosas, ¿verdad? Carnales y mundanas. Mientras que
los creyentes o los discípulos de Cristo causaron un impacto en la sociedad por la sencilla razón de que estas personas actuaban diferente. En lugar de pagar mal por mal, bendecían en lugar de devolver el mal. No perseguían sus propios intereses. No no perseguían la ambición, no perseguían quedar bien con Roma. Lo único que perseguían los discípulos era estar cerca de Jesús, predicar su palabra, testificar de él, practicar el amor fraternal, practicar la coinonía entre los hermanos. Y esto pues fue lo que causó impacto en la sociedad, porque a medida que el creyente se va acercando a Dios, se va pareciendo más a él, se va pareciendo más a él. Entonces, vamos adoptando aptitudes, como ya dije en la clase anterior, no atributos, sino aptitudes, como acerca del perdón, como amar a los demás, como ser una persona justa, como tener misericordia, como ser una persona de entendimiento eh, sabio, como ser una persona con una mente limpia, como ser una persona de limpio corazón, y así todas esas aptitudes o características que nos distinguen como ser seguidores de Cristo en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo pecador, en medio de una sociedad perversa marcada por la religiosidad y por la hipocresía, y podemos añadir también marcada por la apostasía. Entonces, esas son evidencias de un ministerio provechoso. Vamos a ver el ministerio de Cristo. Cristo como ejemplo de vida provechosa. En el segundo libro que escribió Lucas, llamado Hechos de los Apóstoles, en nuestra Biblia, comienza diciendo en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, refiriéndose al Evangelio según Lucas. Más adelante, en su segundo libro, Lucas hizo hincapié en la utilidad y el provecho de la tarea de Jesús. Anduvo haciendo bienes, según Hechos 10:38, muy al comienzo de su ministerio. Jesús curó a un paralítico en el día del reposo. Es decir, en el día del sábado. Debido a ello, los dirigentes y autoridades de la nación judía comenzaron a perseguirlo porque había realizado la curación de esa persona en un día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso está en Juan 5:17. Bueno, una cosa es decir y otra cosa es hacer. No sé en qué grupo está usted, pero yo le recomiendo que no se conforme solamente a decir, porque hay gente en la iglesia que le encanta decir yo cantaba, yo predicaba, yo ministraba, yo evangelizaba, yo se quedó con el ministerio ABA. Eso no tiene ninguna memoria delante de Dios. A Dios le importa el presente. Lógicamente, lo que usted vaya haciendo, lo que usted vaya haciendo para Dios, quedará registrado en un libro de memorias de cada creyente para que en aquel día los creyentes seamos recompensados por nuestras obras. Pero esta gente que se quedó con el ministerio ABA fueron personas que empezaron bien. Fueron personas que entendieron el llamado de Dios en un principio y hacían todo lo que el Señor les mandaba hacer. Pero después empezaron a poner la mirada en los defectos de la iglesia, empezaron a poner la mirada en los defectos del pastor, en los defectos de la familia pastoral, en los defectos de los diáconos, y se fueron quedando fríos en una silla para después
jactarse de lo que hicieron en un tiempo. Eso no tiene ninguna memoria ante Dios. Dios quiere gente entendida y determinada que tome bien el arado y que empiece a trabajar. No volteando a ver para atrás, no trayendo a la memoria cosas pasadas, no con corazones nostálgicos por lo que dejaron, como pasó con Israel, que Israel estaba atravesando el Mar Rojo, pero su corazón estaba atrapado en Egipto. Jesús es el digno ejemplo de un ministerio de provecho, de una vida identificada con la acción, no con sentarse meramente a hablar como hacían los maestros de la ley. Jesús vino a enseñar y Jesús vino a hacer. Y el Evangelio de Lucas lo registra así. El libro de los Hechos lo registra así. Cristo quiere gente que se ponga a trabajar, que ponga la mirada en Él, que lo haga todo por amor a Él, que se determine a hacer la obra de Dios. Haz lo que tú puedas hacer. No haz cosas o no haga cosas que usted no puede hacer. No pierda su tiempo en querer hacer cosas que usted no puede hacer o que Dios no lo ha llamado a hacer. Haga lo que Dios le ha puesto en sus manos a hacer. ¿Y sabe qué? Hágalo con amor, hágalo con compromiso, hágalo con responsabilidad, hágalo con dedicación, Señor. No lo haga a la fuerza, no lo haga porque lo están viendo, porque lo está llamando el pastor. Hágalo con compromiso, con dedicación al Señor, como que si Cristo lo está llamando personalmente a hacerlo. Entonces, ese es el mayor ejemplo para nosotros. El testimonio de Cristo que vino a ser, no se detuvo solamente para dormir, para descansar un poco, y continuó su camino incansable. Sabía que el endemoniado gadareno necesitaba sanidad. Se movió al otro lado del mar. Se movió al otro lado del mar, tomó una barca y pasó al otro lado, a Gadaria. Sabía que ese hombre ocupaba liberación. Sabía que Bartimeo ocupaba la sanidad de sus ojos. Se trasladó hacia ese lugar. Sabía de aquellos dos ciegos que estaban allá botados esperando una limosna. Pasó por ahí porque él sabía que ellos le iban a clamar misericordia. Y así sucesivamente. Cristo no se detuvo para hacer su trabajo. Sintió cansancio, sintió hambre, no tuvo las comodidades que tenemos hoy los creyentes. No las tuvo, le tocó caminar. Hoy a veces nosotros nos movemos en avión, nos movemos en autobús, nos movemos en automóvil privado, nos movemos de muchas maneras, hasta en moto, tiempo que yo me moví. Tenemos todas las comodidades, pero no dejemos de hacer la obra. Amén. No dejemos, nos reconozca el hombre o no, no se canse de hacer la obra de Dios, porque el Señor sí lo va a reconocer y sí lo va a recompensar. Vamos a ver la gloria del Padre, objetivo 2, explicar la relación existente entre la obra de Jesús y la gloria del Padre. Nada hacía Jesús que se opusiera a la voluntad del Padre. Mire, hermano, qué grande es esto. Nada hacía Jesús que se opusiera a la voluntad del Padre. Levantar una iglesia de cero, levantar una iglesia de cero es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios, pero no con las ovejas de otra iglesia, no con hermanos de otra iglesia. Salir de una iglesia para levantar otra iglesia es la voluntad de Dios, pero no con las ovejas de tu pastor o no con las ovejas de mi misma iglesia. Eso se llama división. Nada hacía Jesús que se opusiera a la voluntad del Padre. Muchos hombres han levantado obra a Dios creyendo que es la voluntad de Dios, pero se han robado ovejas de otra iglesia.
Eso no puede ser así. Dios no necesita ayuda de esa naturaleza de nosotros. Le basta al Señor tocar el corazón de los impíos. Le basta al Señor tocar el corazón de los descarriados para congregarlos con el pastor que Él ha llamado. Porque cuando Dios llama, yo no necesito robarme ovejas de nadie. Yo no necesito ir a sacar miembros de otra iglesia. Eso es carnalidad. Y todo aquello que nosotros creamos que es la voluntad de Dios y es movido por impulsos carnales que traerán daño a la obra de Dios, no es la voluntad de Dios. Y debemos aprender que todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Debe exaltar la gloria de Dios. Si Dios te ha llamado a ser un pastor, te va a dar ovejas, te va a dar gente, va a tocar corazones, va a traer personas que estén descarriadas, los va a levantar, va a hacer cosas grandes para que tú los pastorees y para que la palabra del Señor esté en ellos a través de tu boca. Pero no necesita Dios que nosotros le ayudemos robándonos ovejas como comúnmente ocurre en nuestro medio. Tampoco ir a invadir el territorio de un pastor. Tampoco ir a invadir una zona de un pastor donde está haciendo un trabajo. Eso no es la voluntad de Dios y eso no exalta la gloria de Dios. Aprendamos a ser ministros. A estas alturas, hermano, una evidencia de un ministerio provechoso es respetar la gloria de Dios, es saber hacer las cosas para que el Señor sea exaltado y no deshonrado, no avergonzado. ¿Usted cree que Dios se siente dichoso cuando un ministro de él le está sacándole las ovejas a otro pastor? Está dividiendo el mismo cuerpo de Cristo. Dios no se pone tropiezo a sí mismo. No nos equivoquemos. Si alguien sale de una iglesia a pastorear, saldrá con la bendición de Dios, saldrá por la puerta de adelante, saldrá con la bendición del pastor, con la ayuda del pastor. Pero no va a salir por la puerta de atrás. No va a salir robándose hermanos de la iglesia, como comúnmente ocurre. Y repito esto, nada hacía Jesucristo que se opusiera a la voluntad del Padre. No hagamos cosas que no son la voluntad de Dios como esa. Mire, hagamos aquello que va a exaltar el nombre de Dios. Si Dios ha llamado a alguien al ministerio, viene de su pastor y le dice, mire pastor, Dios está tratando conmigo, Dios me está llamando al ministerio. Yo necesito su orientación porque las cosas deben de ser así. Y lo primero que el pastor va a examinar en este varón es su testimonio, es su compromiso en la obra, es su compromiso con Dios, es su dedicación a la obra. Va a examinar qué tipo de ejemplo tiene dentro de su hogar, si es un hombre casado, si es un hombre con hijos, cómo es su testimonio, cómo es su comportamiento, y si este hombre si es apto, si es idóneo, si es intachable, pues gloria a Dios, este hombre reúne todos los requisitos. Y lo vamos a bendecir, lo vamos a ayudar, lo vamos a impulsar, lo vamos a apoyar para que Dios se glorifique en él, porque así funcionan las cosas. En el orden de Dios, nada es improvisado. Ahora, pero cuando viene el llamado de Dios y nosotros actuamos ignorantemente y actuamos así arrebatadamente y de repente el pastor te dice, está bien hermano que Dios te esté llamando, ven, vamos a entrar al instituto bíblico para que te forme y a los 4 años tú ya puedas estar preparado y capacitado. El llamado va a estar allí. El llamado va a estar ahí. Mientras tú te estás preparando, el llamado está ahí. Ya te llamó. No, es que yo tengo que salir rápido porque es rápido. No. No confundas el cebo con la manteca. Dios te llama, pero si el pastor te dice, hay que prepararse, hermano, para que no vayas a fracasar, para que no vayas a cometer errores, prepárate, vamos a entrar al instituto bíblico, te vamos a apoyar, te vamos a pagar esto, te vamos a ayudar con esto, la iglesia te va a bendecir para que tú saques tus estudios y hagas la obra de Dios correctamente. Y mientras tanto eso, vamos a levantar un campo blanco, vamos a predicar, vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a predicar para que cuando tú te gradúes del instituto, te colocamos ahí como el pastor laico ahí para que tú
pastorees esa iglesia, no hay problema. Así se hacen las cosas. Entonces, eso agrada a Dios. Y si Cristo no desagradó a Dios, no sobrepasó la voluntad ni la autoridad de Dios, tampoco nosotros. No vengamos a destruir la obra para después volver a repararla. Eso es como cuando usted le arranca las plumas a una gallina y de ahí va a querer venir a ponérselas de nuevo. Eso es falso, hermano. Eso no se puede. Entonces, la obra de Dios funciona en el orden de Dios. Mire lo que dice acá. Su vida entera estuvo destinada a cumplir estrictamente los propósitos del Padre. Estrictamente los propósitos del Padre. Digo en cierta oportunidad, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oiga, que acabe su obra. No de los hermanos que empiezan y de ahí están ahí, hermano, pastor, que le voy a entregar este cargo porque es que yo ya no puedo. No, hermano. No debe ser así. Si alguien no está preparado ni decidido, mejor no lo tome. Pero Dios no se agrada de estas cosas. ¿Por qué? Porque ejemplo nos dio el Señor. ¿Se glorificó el Señor con la obra de su Hijo? Sí se glorificó. Y fue tan grande su gloria que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, Cristo está diciendo en pocas palabras, caminar, andar, comer, vivir, respirar, transpirar. Es así como quiero hacer la obra de mi Padre. Todas mis fuerzas, todo mi tiempo, toda mi energía, toda mi fortaleza, todo lo que soy, está concentrado al 100% con la obra de mi Padre. Por eso digo, no tengo ni tiempo para comer. Mi comida es que haga la voluntad, o sea, me satisface. Así como tengo momento para comer, así también tengo ese tiempo para hacer la voluntad del que me envió. Y acabe su obra. Si empezó en este instituto, no se corra. No se corra. Desde mi punto de vista personal, no es una doctrina personal. Una persona que sale de un instituto bíblico no es digno de que predique en una iglesia. Así de simple, así de sencillo. Una persona que se sale de un instituto bíblico no es digno ni de que enseñe en la iglesia. ¿Cómo le va a enseñar un neófito, un ignorante, a los hermanos de la iglesia, pudiendo ser entendido? Vaya, mire por dónde vamos y usted, si usted quiere, escriba ahí cuánto ha aprendido. Si usted quiere, escriba en el chat cuánto ha aprendido. Y no hemos entrado a las clases de ministerio. Todavía no hemos entrado a las interpretativas. Todavía no hemos entrado a las homiléticas. ¿Cuántas cosas ha aprendido acá? Una persona, a mí aquí en la Iglesia Obreros de Cristo en Olancho, uno que se me salga del instituto, 0 ministerio. Solo le doy para que recoja la ofrenda. Si quiere, y si no, no hay problema, no lo ocupo. Porque eso me demuestra a mí que no ama a Dios, que no ama la palabra y que no le importa en lo absoluto servir al 100% a Dios. Porque cuando venimos a Dios lloriqueando al altar, Señor, te quiero servir, Señor, gracias porque me sanaste del COVID, yo quiero servirte, pero cuando le dice el Señor, bueno, te voy a entrar al instituto para que te formes, para que te prepares, para que seas un buen instrumento y sepas predicar mi palabra. No, ya se corren, que mucha palabra. Ah, entonces quería palabra, ahora que mucha palabra. ¿Y qué es lo que quiere? Ah, bueno, dice Dios, como no quisiste mi palabra, entonces querés más espíritu. Ok, yo quiero más espíritu. Entra 21 días de ayuno y oración sin entregar. Cuando me terminen los 21 días de ayuno y oración, vas a entrar a 40 días de ayuno y oración sin entregar. Porque como quieren más espíritu, no aguantan. No aguantan. Entonces, puro bla, bla. Esas son excusas de un cobarde. El hombre de Dios, mujer de Dios que se sale de un instituto, hermano,
¿sabe qué? No es digno de predicar ni enseñar. Yo no puedo entender cómo alguien que se sale de un instituto bíblico sea maestro en la iglesia. Oh my God, está enseñando ignorancia. Está enseñando ignorancia. Está enseñando a patas arriba, como dicen. Que acabe su obra. Oiga, ¿y cómo iba a acabar la obra Cristo? Crucificado. Imagínense que le diga al Señor, mira, Pancha, yo te llamo a mi presencia y te voy a decir una cosa, tu ministerio va a terminar crucificado. No lo acepta, hermano. No lo acepta. Yo te amo, Señor, pero es que yo amo más a mis hijos. Mire, si empezamos, termine. Al que le caiga la revelación, que la agarre. Si empezamos aquí, termine. Y cuando termine estos 4 años, va a ver usted, mi amado hermano. Y va a voltear a ver para atrás y va a decir, de qué ignorancia me sacó papá. De qué ignorancia me sacó papá. Cuando nosotros acabamos una obra para el Señor, le estamos diciendo, te amamos, Padre. Yo te amo. Me he sacrificado. Y en este sacrificio tú has estado conmigo. Varias veces le va a hacer falta billete para el internet, para los materiales, para la mensualidad, para esto, para lo otro. Y de repente se le va a mezclar la comida, los gastos de energía, los gastos de teléfono, de todo. Pero el Padre le va a suplir todo. Si esto no es de Dios, entonces retírese. Pero Dios le va a suplir. Y en medio de tanta dificultad, usted va a ver que Dios está con usted, porque es la voluntad de Dios que usted se prepare, que usted adquiera conocimiento para que sea un instrumento efectivo, no torcido. ¿Cuántos instrumentos torcidos hay en la iglesia? Discúlpenme lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos instrumentos torcidos? Usted que está aprendiendo, ya cuando oye predicar a alguien, dice, este va más perdido que un perro en el periférico. ¿Por qué? Porque usted está siendo entendido. Su mente se está abriendo, el conocimiento de Dios está entrando. Y le vuelvo a repetir, nada hacía Jesús que se opusiera a la voluntad de su Padre. Por muy grande y poderoso que era Cristo, tu voluntad es mayor que la mía, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debemos trabajar. Otra cosa, Jesús empezó la obra. Mire cómo la historia del Señor empezó su vida en un establo y terminó crucificado. Pero él estaba decidido a terminar. Oiga, mire, las clasecitas suyas quedan grabadas para que usted las vuelva a ver. Su cafecito, con su rosquilla, su tecito, ahí las vuelve a ver las clases. Mire. La tareita le llega ya solo de llenarla. El examen con los ojos cerrados lo puede. Mire, hermano, yo estoy asombrado, un montón de exámenes. 34 de 34. Re fáciles. Todo ahí servido, todo servido. ¿Qué más quiere? Y aún así hay gente que sale, Dios mío, que Dios tenga misericordia de esta gente. Que Dios tenga piedad y los meta en un combo aparte en el rapto y los deje unos 2 meses aquí para que escarmienten. No tienen perdón de Dios. Entonces, si empezamos, acabemos. Mire, se matricularon 60 y pico. Ya van como 35 por ahí. Ahí va bajando la cuota. El día de mañana que nos paremos ante el tribunal de Cristo, le va a decir el Señor, mira, te voy a mostrar lo que iba a hacer contigo cuando tú entraste al bíblico. ¿Y qué ibas a hacer conmigo, Señor? Mira lo que ibas a hacer. Ibas a ser un gran maestro de las escrituras. Pero como tú te saliste, porque pudo más una cosa, pudo más la otra, pudo más esto, pudo más lo otro, pudo más la iglesia. ¡Ey! La iglesia no debe ser tropiezo para que un creyente se prepare en un instituto bíblico, en un seminario, en lo que sea. Nunca.
Entonces, ¿qué está sucediendo? Esto ibas a hacer y esto te iba a dar y esta iba a ser tu recompensa porque tú ibas a sacar de ignorancia a miles de personas. Pero como tú te saliste del instituto bíblico porque tú necesitabas solamente mi revelación y realmente te voy a decir una cosa, no tenías mi revelación, le va a decir el Señor. Pudo decirles a todos que sus obras, su vida y sus palabras eran de su Padre. Al final de su vida pudo decirle al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Hermano, Dios te trajo a este instituto bíblico con un enorme propósito. Y de repente tú no lo puedas ver ahorita, pero lo podrás ver más adelante. Dios tiene un plan grande contigo y no estás perdiendo tu tiempo ni tampoco lo estoy perdiendo yo. Yo estoy 100% seguro que mi tiempo, mi sueño, mi descanso está invertido en la obra de Dios. Y estoy seguro que sean 10, 15, 9, 8 que terminen este grado, van a ser un instrumento de honra para Dios. Y esto se va a multiplicar y esto va a continuar porque es así de progresiva la palabra. Dios tiene un plan con usted. Usted no está aquí oyendo pura palabrería para después quedarse ahí en casa viendo la TV. No, Dios tiene un plan. Dios te está formando. Dios te está entrenando. Dios te está sacando de una horrible ignorancia de repente que usted estaba, perdóneme, para hacer luz, para ser una antorcha que alumbra con luz propia. Para que cuando alguien te pida un consejo, tú le des un consejo sazonado de la palabra de Dios. No un consejo en la carne, porque discúlpeme, hay ministros que dan consejos en la carne y esos están más carnudos que el mismo carnudo. Ejecutar el ministerio de Jesús. Objetivo 3, establecer cómo se cumple hoy en día en el mundo el ministerio de Jesús. En Juan 14, 12 al 14, Jesús estableció un importante verdad sobre el ministerio del creyente. De cierto os digo, o sea, así sea, así sea. La palabra de cierto significa así sea, así sea. Y cuando se repite dos veces, quiere decir que es inconmovible lo que se va a decir. Quiere decir que aunque pase el cielo y la tierra, eso está establecido y nadie lo mueve. Mire lo que dice esta gran verdad. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, Cristo está estableciendo un código perfecto, un código de garantía para que todo aquel que le sirve a Él y que cree ciegamente en Él, hará las obras que Cristo hizo y aún mayores las hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. O sea, yo no puedo hacer nada sin mi Padre. Yo no puedo hacer nada sin mi Padre. Mire, usted no puede hacer la obra de Dios. Usted no puede hacer la obra de Dios dejando a Dios de un lado. Usted no puede dejar la obra de Dios dejando al Espíritu Santo a un lado. No saques al Espíritu Santo de tu vida. No lo saques, no lo entristezcas, hermano, no lo desligue de su vida, invítelo. Invítelo. Doble sus rodillas y pídale a Dios, Señor, ayúdame. Señor, abre puertas. Yo te amo, yo quiero hacer tu obra, pero si tú no abres puertas, yo no puedo hacer nada. Necesitamos invitar al Señor en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en nuestra obra, en nuestros planes. ¿Cuánto tiempo piensa usted en la obra de Dios? ¿Cuánto tiempo invierte usted en la obra de Dios? Yo le digo en esta mañana, invite al Señor para que Él abra caminos en su vida, para que el Señor se glorifique.
para que el Señor traiga respuesta. Para hacer un altar familiar necesitamos respuesta de Dios. Necesitamos respaldo de Dios. ¿Cuánta familia está huérfana? ¿Cuánta familia está huérfana de Cristo? Solo van a la iglesia los domingos, pero los otros 6 días de la semana que Dios los ayude, los ampare y los perdone. Necesitamos levantar altares familiares en nuestros hogares donde se ore y donde se dé la palabra de Dios a nuestros hijos. El apóstol Juan redacta que Jesús estableció una verdad importante en nuestros ministerios. Si usted cree en el Señor, no tenga miedo, esfuércese y sea valiente, porque aquí hay un código de garantía que dice: las obras que yo hago, Él las hará también. De repente tú no vas a caminar sobre las aguas, pero te digo una cosa: has pasado por el fuego y no te has quemado. Has pasado por las aguas de la tribulación y no te has ahogado. Es el Señor que está contigo. Es el Señor que te esfuerza. Es el Señor que te toma de la mano. Pero si tú dejas de creer en Él y si tú te dejas de acercar a Él, te hundirás o te quemarás en el fuego. Dios es grande y no hay nada imposible para Él. Cuando el Señor establece un código para su pueblo, por muy grande que sea el poder de Satanás, no podrá contra ti. Por muy grande que sea la prueba, no podrá contra ti. Y le digo una cosa: esto solo se logra cuando te acercas a Dios. Esto solo se logra cuando estás de cerquita con Él, cuando sientes su transpirar, cuando sientes su presencia en donde quiera que estés, echando tortillas, lavando ropa, lavando trastos, en donde estés trabajando. Si está la presencia de Dios con tu vida, te va a acompañar, abrirá puertas, te va a librar, te va a rescatar, te va a guardar, y el diablo no va a poder detenerte, porque Él ha dado una palabra que no puede ser movida de su lugar. Eso lo puedo ver por experiencia personal, hermano. Eso lo puedo ver yo por experiencia personal. Yo no le estoy hablando porque lo vi en la línea. Por experiencia personal he visto yo este código en mi vida. Por mucho que la gente se levanta contra uno, no puede. ¿Por qué? Porque el Señor dio esta palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No se olvide, no se olvide de invocar el poder de Jesucristo. ¿Entendemos estas palabras de Jesús? El creyente dar pruebas puede dar pruebas de su crecimiento y desarrollo espiritual haciendo las obras que Jesús hizo. Así estas obras glorificarán al Padre como lo glorificaron las obras del propio Jesús. Pero cuando no hay crecimiento espiritual, ¿cómo vamos a hacer las obras del Señor? Discúlpeme, más bien lo avergonzamos. Avergonzamos al Señor. ¿Cómo vamos a hacer las obras de Cristo? Si una simple obra de perdón no la podemos hacer porque no hemos madurado, porque no hemos crecido, todavía somos niños que nos resentimos con cualquier cosita, hermano. Es necesario crecer. Es necesario crecer. Hermano, urge en la iglesia el crecimiento espiritual. No el acomodamiento, no el estancamiento, no la iglesia cultera. No la iglesia cultera. La iglesia necesita seminarios, la iglesia necesita talleres, la iglesia necesita congresos de la palabra, la iglesia necesita palabra, que se coman el rollo de la palabra, porque eso produce vida. Porque hay creyentes que no pueden responder en la iglesia y no pueden funcionar en la iglesia. Son creyentes que están secos de la palabra de Dios. ¿Cómo le va a responder el hombre a Dios si no tiene la palabra? La palabra es el agente activo que promueve la nueva criatura en Cristo Jesús.
Así como la leche alimenta al niño, así la palabra alimenta al nuevo nacido en Cristo Jesús. Y cree el pastor que a puro culto. No, hermano, puro culto no. Se necesita una obra más intensa para nutrir este montón de gente o nutrir estos líderes que a veces nos dan problemas. Se necesita nutrirlo. En los talleres, en los seminarios, ahí, hermanos, se hablan cosas profundas de la palabra para que el pueblo aprenda a comer grano pesado y grano liviano. Pero eso solo le da prédica. Y ya después ni predica él, sino que termina predicando otro. Se perdió todo. Mientras que cuando hacemos congresos, cuando hacemos seminarios, cuando hacemos talleres, le metemos palabra a la gente. Y esa palabra produce un impacto. Esa palabra produce una reacción. Esa palabra produce un cambio. Bendito sea Dios. Vamos avanzando porque el tiempo se me hace corto. Demostrar el desarrollo espiritual a través de las obras. Explicar de qué manera los 7 hombres escogidos, según leemos en Hechos 6:1-7, mostraron claras evidencias de su desarrollo espiritual. Dice Hechos 6:3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, o sea, un hermano de Antioquía, judío prosélito de Antioquía. Del gentilismo se convirtió al judaísmo. A estos presentaron delante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Orando les impusieron las manos porque habían sido escogidos para un ministerio. Les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe en Cristo. Evidencias de cuando un creyente ha alcanzado el desarrollo espiritual según Hechos 6:1-7. 1. Buen testimonio. Es cuando el creyente ha entendido que debe vivir una vida en consagración a Dios. No tiene de qué avergonzarse. Stop ahí. Aquí es donde hay mucho problema. ¿Por qué? Porque mucha gente sin testimonio quiere servir. No pongas a servir gente que no tiene testimonio. A alguien le está hablando el Señor. No pongas a servir a gente sin testimonio, porque eso no es de Dios. Y este formato que emplearon los discípulos de aquel tiempo, Hechos 6, capítulo 6, verso 1-7. Buen testimonio es cuando el creyente ha entendido que debe vivir una vida de consagración a Dios. No tiene de qué avergonzarse. Pero yo le pregunto en esta mañana, ¿qué nos hace entender a nosotros que debemos vivir una vida en consagración a Dios? Las macheteadas que pega el pastor desde el púlpito, los bombazos que tiran los hermanos desde el púlpito, o la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra trae el impulso de Dios en ella. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Entonces, esa palabra hace reflexionar al hombre, hace reflexionar al creyente. Debo vivir una vida de consagración donde me mire el pastor y donde no me mire el pastor.
O sea, su estilo de vida debe de ser comprobado y aprobado por los demás, como dijo el apóstol Pablo, que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. No solo de los hermanos, ay, qué bonitos hermanos, hermanas, pero los inconversos, que Dios nos libre de ser cristianos como ese individuo, pícaro, perverso. No, que tenga buen testimonio afuera y buen testimonio dentro de la casa de Dios. Pero si usted pone gente a servir sin testimonio, líderes de célula o líderes de escuadrón o predicadores o maestros o enseñadores, está mal la cosa. Está mal. No, pastor, ese es un grupito allá, un grupito, una célula. No, hermano, es la obra de Dios. Y esa obra, si esa obra se descarría, si esa pequeña celulita se descarría, te afecta a ti como pastor, porque tú pusiste a un carnudo disfrazado de cristiano a dirigir un grupo de salvados en Cristo Jesús. No pongas las ovejas del Padre en manos de cualquier persona. Si no está preparado, si no tiene buen testimonio, no se las des, porque estás colocando la sangre rociada de Cristo de esa persona en las manos de alguien que está más en el mundo que en la iglesia. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Hemos definido que estar lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control de Él y no de la carne. Oh, parece que está hablando esto serio aquí. Que sea el Espíritu de Dios que controle a esa persona. Que sea el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está controlando esa vida, vamos a ver entonces los frutos del Espíritu Santo en él. Pero aquí está malentendido este asunto. Aquí ser lleno del Espíritu Santo es el que más habla en lengua. Aquí lleno del Espíritu Santo, hermano, es aquel que más ayuna. Es aquel que más profetiza. Es aquel, bueno, yo no sé realmente. De repente hasta escupe aceite. Eso no es correcto. Lleno del Espíritu Santo, apréndaselo bien, mi hermano, y ayúdele a otros que están en ceguera. Es aquel que está bajo la dirección y el control del Espíritu Santo. O sea, su vida, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de ser, está la evidencia clara del Espíritu de Dios en él. Lo que habla, pega. Lo que hace, pega también. Porque no ve la carne actuando. Oh, pero cuando se ve la carne en alguien, ofende. Ofende. Hasta la forma de orar ofende. Pero cuando está controlado por el Espíritu Santo, cuando hace una oración, hermano, ahí se siente la presencia de Dios que está en ese vaso, así como moraba en Esteban. Está lleno el vaso del Espíritu Santo. 3, sabiduría. La sabiduría se alcanza cuando el creyente adopta dos elementos importantes para ello: experiencia y conocimiento. O sea, hermano, que el conocimiento de Dios y de su palabra viene a ser el mejor compañero de su experiencia. Cada quien que trabaja en la obra de Dios va adquiriendo experiencia en todos los campos de la vida. Pero el conocimiento y la experiencia producen sabiduría. ¿Y sabe quién es el sabio? Aquel que tiene la capacidad de tomar sabias decisiones o de decisiones correctas. Ese es el sabio. No es el que sabe más. No es el que se lo sabe todo. Ese es sabiondo. Sabio es aquel que tiene la capacidad de tomar decisiones correctas. Salomón demostró la sabiduría que tenía cuando le dio una decisión, cuando tomó una decisión correcta. Agarren, tráigame la espada, dijo. Vamos a ver. Vamos a partir este chihuín. Del ombligo para la cabeza es de la señora Pancha y del ombligo para los pies es de la señora Juanita. Y cuando le va a poner la espada, dijo Pancha: no me maten el niño, ese es lo mejor. Yo prefiero que viva antes de matarlo. Ahí estuvo la situación. Entonces,
experiencia y conocimiento. La pura experiencia es solamente experiencia. Pero cuando hay conocimiento, tu experiencia se vuelve doblemente eficaz. ¿Por qué? Porque tienes la luz de la palabra de Dios en tu vida. Y esa experiencia que has adquirido en el caminar con Cristo se vuelve 2 veces eficaz y te ayudará a salir adelante en todo camino. La obra continuadora del Espíritu Santo. Vamos por el objetivo 5. Explique de qué manera el Espíritu Santo quiere relacionarnos con Cristo por medio del carácter y de las obras. El Espíritu Santo le otorga vida al creyente. Eso es correcto. El creyente tiene que permitirle al Espíritu Santo que controle y dirija su vida. Mucho de nuestro estudio ha tenido que ver con esto. La evidencia del control que el Espíritu Santo ejerce en nosotros y en nuestra personalidad es el carácter de Cristo que existe en nosotros. Pero la evidencia del control que el Espíritu Santo ejerce sobre nuestra mente y sobre nuestra voluntad son las obras que continúan el ministerio de Cristo y glorifican al Padre. O sea, un creyente que diga que está lleno del Espíritu Santo y que esto y que lo otro, y no tiene obras, no hace obras, es simplemente una declaración muerta. Es simplemente una profesión pública de fe muerta. Debemos tener evidencias, debemos tener obras. Obra, pastor, ayúdeme, ¿cómo puedo hacer una obra? Bueno, le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted va a la iglesia, a la par suya, bueno, ahora casi que con el distanciamiento, pues ni modo, pero hay gente que se sientan juntas. Usted mira que la hermana siempre llega con la misma mudada. Llegó el jueves, llegó el martes, llegó el domingo, con la misma mudada. Y usted lo estuvo observando por espacio de 2 semanas. Dice, bueno, esta hermana, los mismos zapatos, la misma falda, la misma blusa, del mismo color. ¿Será que tiene 3 mudadas iguales? No, hermano, solo tiene una. Vaya, acérquese. Hermana Fiki, yo quiero bendecirla. ¿Por qué no va para mi casa? Quiero bendecirla con una ropa. Póngale de la mejor ropa. No le vaya a poner la que está comida por la cucaracha. No le vaya a poner la que está rota por los ratones. Póngale de la mejor ropa. Escoja, hermana. Póngale los mejores zapatos, aunque su viejo se los haya regalado, pero usted quiere desatar la bendición sobre su vida. Escoja, hermana. Todo, hermano. Ustedes agarre la que le quede, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde demostramos que tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida y que Cristo ha marcado nuestra vida para siempre. Pero si no nos conmueven esas cosas, si no nos conmueve el dolor de nuestro hermano o de nuestro vecino, de nuestro prójimo, si eso no nos conmueve el corazón, óigame, tenemos el corazón del faraón, hermanos, corazón de piedra. A través de estas obras, damos a conocer al mundo que Cristo está vivo. El mundo no es digno de ver a Cristo, pero sí lo puede ver a través de nosotros. Y eso es un pequeño ejemplo. Cuando Dios te toque el corazón para bendecir a tu hermano, no te detengas, hermano. Hazlo. Porque Dios quiere desatar la bendición sobre tu vida. Porque Dios quiere dar a demostrar a los hombres que Él todavía está vivo y sigue transformando vidas, así como te ha transformado a ti. Vamos avanzando con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son capacidades especiales otorgadas a los creyentes para que cumplan la voluntad de Dios. Voy a repetir esto. Los dones del Espíritu Santo son capacidades especiales, o sea, tú no las tienes. Cuando te convertiste a Cristo, no las tenías. Venías en cero, venías vacío. Entonces el Espíritu de Dios te los dio. Otorgadas a los creyentes para que cumplan la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, no su voluntad, sino la voluntad de Dios.
No es para ser un mejor creyente, no es para ser un super cristiano, no, es para cumplir la voluntad de Dios. Romanos 12, 3 al 8 dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada, de ahí partimos todo. Es la gracia. Es la gracia de Dios. Nosotros no merecíamos nada, es la gracia de Dios. Usted es pastor por la gracia de Dios. Yo soy pastor y maestro por la gracia de Dios. Yo no merecía nada. Desde que nací pecando. Entonces, ¿qué sucede? Es la gracia que se extiende a nosotros para que tú te acerques a Dios y Dios te da los dones y puedas servir al Señor y te manda para acá, te lleva para allá, te pone aquí, te mueve para allá, para que hagas la obra de Dios. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que puede tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de fe, de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no te creas el power, no te creas la mamá de los pollitos, no te creas superior al pastor. Tenga cuidado, hermano. Este instituto bíblico te está capacitando no para que vayas a derrotar a tu pastor. No, hermano, no vayas a hacer eso. No vayas a hacer eso. Dios te está formando, te está dando conocimiento, no para que vayas a derrocar a tu pastor. Él es mayor que tú. Y si Dios lo tiene ahí, es porque es la gracia de Dios. Usted puede llegar a ser doctor en teología, en divinidad, en lo que quiera, pero su pensamiento debe de ser el mismo. ¿Y sabe qué decía el apóstol Pablo? Yo soy el primer pecador, dijo, y yo perseguí la iglesia, dijo, yo soy un abortivo. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero dice ahí, por la gracia que me ha sido dada. Es tan grande la gracia de Cristo que cubre todos nuestros pecados y defectos. Entonces, por tanto, yo estoy revestido de la gracia, pero si yo me salgo de la gracia, soy el que soy por dentro, un pecador. Mientras estoy bajo la gracia, Dios me ayuda, Dios me fortalece, yo sigo para adelante, yo crezco, pero si me salgo de la gracia, me voy a creer la última Coca-Cola del desierto. Me voy a arruinar, me voy a descarriar, todo lo peor, hermano. Estamos bajo la gracia de Dios. No piense mal, no piense más sobre usted de lo que debe pensar. Haga lo que haga, le digan lo que le digan, alcance las metas que alcance, usted póngalas a los pies de Jesucristo porque Él le ha dado todo. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada. Si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. Si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. O sea, no profetices en la carne. Profetiza conforme Dios te dio. Punto y final. Hasta ahí llegó todo. No hay más. No es que vengo a buscar profecía, pero si no me han dado nada, no te voy a dar nada. Cierta ocasión un hombre ahí en Casablanca me agarró y me dijo, pastor, yo quiero que me profetices. ¿Y de qué te voy a profetizar? Lo único que puedo agarrar es la Biblia y llevarte a la Biblia. Esa es la profecía más segura que te puedo dar. Porque la gente está acostumbrada a estos desórdenes. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Profetiza conforme a la medida de la fe. Si tienes el don de profecía, profetiza conforme a la medida de la fe. No te pases. No añadas a lo que Dios te da. No añadas nada de lo tuyo. Echarás a perder todo. O si de ministerio, usémoslo en ministrar. El que enseñe la enseñanza. Amén, así es. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da, hágalo con sencillez. Oh, Dios santo. Algo está hablando papá. El que da, hágalo con sencillez.
El que Amén. preside con diligencia, sin estar tirándole machete al hermano. El que hace misericordia con alegría, no con la cara amargada. Te dije que le pusieras a tu hermano o a tu hermana de lo mejor para escoger. No lo vayas a hacer con la cara amargada. Dios te quiere bendecir más. Dios te quiere bendecir más, hermano. Abra su mente y su corazón porque el Señor le está hablando. Los dones del Espíritu Santo son capacidades especiales otorgadas a los creyentes para que cumplan la voluntad de Dios. Es división. Y dice que si a usted Dios lo llama a pastorear. Amén. Micrófono, pastora, al micrófono. Bien. Según 1 Corintios 12, 4 al 11, mire lo que dice. Este es otro párrafo. Yo creo que ahí en su PDF están las dos columnas. Está la de Romanos y está la de Corintios. Según Corintios dice, 1 Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Así es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones. O sea, hay diversidad de operaciones. El Espíritu Santo opera de muchas maneras. Él es infinito. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Pastor, palabra de sabiduría. ¿Y cómo es eso? Mira, hay gente, hermano, que ¿dónde está aquí? No la tengo aquí a mano, pero ahí se la estoy mostrando que es la palabra. Hay gente que cree que palabra de sabiduría es sacarle todos los secretos a los hombres. No, hombre, hermano, no nos enredemos, no hagamos de esto un embrollo. La palabra de sabiduría es aquel hermano que tiene un consejo sabio en la boca, que el Espíritu Santo toma de lo que tiene ese hombre en el corazón y le da a su pueblo. Llegó esa hermana con gran problema. Llegó esa hermana con gran problema ante esa otra hermana porque el esposo la castiga, la maltrata, la humilla, la ofende. El que tiene palabra de sabiduría le va a dar un consejo sabio. Y parecerá tonto a veces. Pero muchas veces, hermano, lo que toca ahí es doblar rodillas. Pelear la batalla en clamor y en intercesión. Porque si la mujer no puede vivir sola, tampoco se le puede decir, déjelo, divórciese, porque quedará expuesta a la tentación. Y delante de Dios, discúlpeme, no hay divorcios. Entonces, el que tiene palabra de sabiduría da un consejo sabio, no un consejo carnal. Y hay gente que cree que la palabra de sabiduría, hermano, a otro palabra de conocimiento por el Espíritu mismo, palabra de conocimiento. Aquí es cuando, mire, hermano, usted no sabe los problemas que está pasando ese hermano, pero ahí el Señor le da para que usted le diga, mire, hermano, está pasando por esto, Dios me mostró esto, usted tiene que hacer esto. Pero normalmente la gente solo sabe decir aquí, veo una nube negra, veo sangre, veo esto, y solo le dicen eso. No le dicen más nada, o sea, Dios le mostró para matarlo. Esa es palabra de conocimiento en estos sectores de aquí, de esta zona de Olancho. Eso es lo que saben ver. Te veo colgado de un lazo. La palabra de conocimiento, si Dios va a mostrar, discúlpeme lo que le voy a decir, si Dios va a mostrarle el corazón de una persona a otro hermano, es para una solución, no para atarlo, no para sentenciarlo a muerte. Y no funciona en cualquiera. A otros fe por el mismo espíritu. Pero todos tenemos fe. No, no es de todos esta fe.
Esta fe que estamos hablando aquí es la que levanta a los muertos. Esta fe es la que sana a los enfermos, hermano. Esta fe es diferente. Esta fe es la que hace prodigios delante de Dios. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. Una sanidad no es lo mismo que un milagro. Y a otros profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Para sintetizar todo esto y no dar una exposición de los dones espirituales, por muchos dones que usted tenga, usted no puede creerse el más grande de todos los hermanos de la iglesia. Usted tiene que ser más humilde todavía. Más humilde. Si usted profetiza, sea humilde. Si el Señor levanta a los muertos a través de sus manos, sea humilde. Si el Señor hace sanidades a través de sus manos, sea humilde. Si usted tiene discernimiento de espíritus que detecta cuando un demonio está camuflajeado, sea humilde. Todo esto es para el servicio de la obra de Dios. No es para derrocar a su pastor, no es para dividir la obra, no es para creerse el más grande de los cristianos, no, es para servicio del Señor. Sí de simple, así de sencillo. Entramos a la última. Sumario. Jesús, contó una vez una historia que tenía que ver con el trabajo. Mateo 21, 28 al 31. Involucraba a dos hijos. El padre se acercó a uno de ellos y le dijo: hijo, me voy a trabajar en mi viña. No quiero, perdón. Ve hoy a trabajar en mi viña. No quiero, respondió, pero cambió de opinión y fue. Luego el padre se acercó al otro hijo y le habló de la misma manera. Sí, señor, voy, respondió, pero no fue. Entonces Jesús preguntó a quienes lo escuchaban: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La gente que escuchaba respondió: el primero. El mensaje de la historia es bien claro. Lo que cuenta es hacer la voluntad de Dios, no hablar de ella. Una poderosa evidencia de desarrollo espiritual es una vida útil y provechosa. Lo que decía al inicio, ¿en cuál de los dos rangos está usted? ¿En los que hablan o en los que hacen? ¿A quién le sirve más Dios o de quién más se sirve el Señor? ¿De los que hacen o de los que hablan? De los que hacen. Amén. El que habla, cualquiera puede hablar, pero no todos pueden hacer. Vamos a entrar al receso ahorita para que luego, hermanos, unos 10 minutitos nada más, uh, para que luego entremos a la siguiente. Bien, hoy nos toca ver la lección 10, evidencia de transformación espiritual. Vamos a la última lección del curso de crecimiento espiritual. Está pactada para terminar la próxima semana, entonces vamos a concluir hoy y así le va a quedar tiempo para que pueda trabajar con su proyecto. Recuerde que el proyecto hay que entregarlo el 19 de mayo y el examen será el 5 de mayo. Bueno, ya estamos llegando al final de este curso. Vamos avanzando entonces. Vamos a ver la introducción. No hay duda de que el alumno se sentirá contento y satisfecho de acercarse al final de este curso. Siempre hay una sensación de gozo cuando terminamos algo importante. Hemos disfrutado al guiar al alumno a lo largo de este estudio. Ha sido un viaje que nos ha llevado por gran parte de la Biblia. El crecimiento espiritual es un tema que satisface profundamente a Dios. Juntos hemos estudiado aspectos del desarrollo espiritual, progresos logrados en el desarrollo espiritual y finalmente pruebas del crecimiento espiritual. Esta última unidad nos dio la vara para medir nuestro progreso.
Quienes crezcan espiritualmente como creyentes pronto comenzarán a asemejarse a Jesucristo. Tendrán cada vez más de su carácter y de sus obras en sus vidas. Entonces esta lección se llama evidencia de transformación espiritual. Vamos avanzando entonces. Fuerza en la debilidad. Identificar las fuentes de donde provienen las fuerzas y las debilidades del creyente. Los ornitólogos, es decir, los que estudian la vida y las costumbres de las aves, nos dicen que las aves vuelan a mayor altura cuando viajan a lugares distantes que cuando hacen vuelos locales. Además, nos dicen que hay tres razones que explican este fenómeno. En primer lugar, al volar a mayor altura, ven a mayor distancia y se pueden orientar mejor. En segundo lugar, vuelan por arriba de las aves de presa que pudieran capturarla. Y en tercer lugar, el aire más enrarecido es más enrarecido en la mayor altura. Le facilita el vuelo. Todas estas razones ayudan a las aves a alcanzar metas distantes. De lo anterior, el creyente puede aprender una valiosa lección. Cuando lo acometen las dudas, mira a la vida desde un nivel tan bajo que no puede ver su camino y Satanás lo tienta. Solamente cuando se eleva al aire puro de las alturas de Dios en su vida, puede recibir la vista y la fuerza espiritual para alcanzar las metas que Dios tiene para él. Entonces, fuerza en la debilidad, los problemas, las dificultades tienen que venir. Este camino no sería un camino interesante sin las pruebas y las dificultades. No serviría para nada si fuese un camino de rosas. El asunto es cuál es la actitud que debemos mostrar nosotros. Si nosotros hemos alcanzado una madurez o una transformación, vamos a superar todas estas situaciones. No lo vamos a ver como un motivo para la derrota, sino que veremos todas estas situaciones como un motivo para crecer. Un gran predicador como Billy Graham decía lo siguiente: la persona que te señala, la persona que lleva tu vida y que te difama y que te critica es como la piedra en el zapato. No está puesta allí para que te derrumbes, está puesta para que tú crezcas. Entonces, hay que sacar fuerza en medio de la debilidad. Es una evidencia clara de una transformación espiritual. El que no ha sido transformado, esto servirá para destrucción. Pero el que ha sido transformado de estas dificultades, en lugar de ver hacia abajo, mirará hacia arriba. En lugar de declararse derrotado, presentará batalla. En lugar de sentirse frustrado o abandonado, se va a refugiar en Dios. Y es ahí donde el Señor lo va a levantar y su postrer estado será glorioso. Y como dice aquel texto, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Las pruebas, dificultades, tribulaciones, debilidades, tentaciones y dificultades son permitidas para que nosotros seamos probados y que cada prueba salgamos aprobados y no derrotados. Vamos a seguir avanzando. La gloria de Dios. Utilizar 1 Corintios 1, 26 al 31 para señalar de qué tiene que gloriarse el creyente. Hemos visto que el creyente separado de Dios procura demostrar su independencia y su rebelión, acudiendo al pecado. Exalta la sabiduría humana y depende de la fuerza humana. Esa es la historia de todas las civilizaciones. Dios escogió el sacrificio de Cristo y la fe como medio de reconciliación con Él. Esto fue un insulto al intelecto humano. En 1 Corintios 1:21, Pablo denomina el mensaje del Evangelio la locura de la predicación. Es un mensaje de dependencia de Dios. El mundo rechaza esto.
la verdad de este mensaje tiene una relación importante con este estudio. Vamos a ver entonces. A continuación señalamos un pasaje importante de las Escrituras relativo a este tema. Léalo cuidadosamente. Según 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, no son muchos ustedes los preparados en cuanto a lo secular. Eso quiere decir ese texto. O sea, su vocación no tiene nada que ver con su preparación secular. ¿No? O sea, no son licenciados, no son abogados, no son ingenieros, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué dice ahí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, lo que no tenía ningún valor en la sociedad, lo que no tenía ningún valor para ningún poderoso, para ningún noble, para ningún intelectual, para ningún filósofo. Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque la grandeza del hombre no se mide en lo que sabe. La grandeza del hombre se mide en base a su sumisión a Cristo, en base a su obediencia. Allí se mide la grandeza de un hombre. Se mide también en cuanto a qué capacidad tiene para servir a los demás. El que quiera ser más grande entre vosotros tiene que ser el pequeño. Y el que quiera ser el primero entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Así se mide la grandeza en la presencia de Dios. Y déjeme decirle que el infierno está lleno de poderosos. El infierno está lleno de nobles. El infierno está lleno de sabios, de ricos, de apotentados. Pero en el cielo hay pocos ricos, hay pocos nobles y hay pocos apotentados. Pero sí está lleno de gente noble. Sí está lleno de gente humilde, sencilla, que de recolectar comida entre la basura te sacó Dios y te hizo grande en su reino. De la cárcel estaba metido y de ahí lo sacó Dios para ser grande, para ser un príncipe entre su pueblo. No desestime esta honra, porque esta honra solamente la trae la gracia de Dios para nuestras vidas. Y nos escogió el Señor para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque los sabios tenían que salir de una escuela. ¿Por qué no querían a Jesucristo los rabinos? Porque no salió del rabinato de la escuela de Judá. No salió de ahí. El Señor le decía en el rabí, el maestro, por su sabiduría, por su conocimiento, pero no fue alumno de ningún rabino ni fariseo de aquellos tiempos. Por eso lo odiaban, porque su rabinato era mayor que el de ellos, tenía más sabiduría y tenía un estilo de vida puro, mayor que el de los fariseos, hipócritas y religiosos de aquel tiempo. Entonces Dios te escoge para avergonzar a los sabios. ¿De qué manera? Dándote conocimiento, dándote capacidades extraordinarias, dándote o apropiándote de muchas cosas que el mundo no las puede dar, que el intelecto o el estudio secular no los puede dar, pero sí lo puede dar la sabiduría de Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor.
Si se va a jactar o se va a gloriar, pues gloríese en lo que Dios le ha dado, en lo que Dios ha hecho por usted. No se gloríe en lo que usted hace para Dios. Gloríese en lo que el Señor ha hecho para usted. Si le va a dar alabanza a algo, désela a Dios. No se alabe a sí mismo. Yo hice aquello, yo hago esto, yo puedo lo otro, yo tengo aquí, yo sé aquí, bueno, eso es darse la gloria a sí mismo. Eso es gloriarse a sí mismo. Eso es jactancia delante de Dios. Pero si le vas a dar gloria a algo, dale la gloria al Señor, que cuando estabas botado allá en drogas y en alcohol, vino el Señor y te rescató. Cuando estabas tirado en una cárcel, botado y abandonado, vino el Señor y te rescató. Cuando nadie daba un peso por ti, cuando salvó tu relación, cuando salvó tu matrimonio, cuando todos te habían dado la espalda, vino el Señor y te rescató. A Él hay que darle la gloria. Vamos con el otro, el poder de Dios, utilizar Ezequiel 2:2 para explicar qué fue lo que capacitó a Ezequiel a afirmarse sobre sus pies en la presencia de Dios. Otro ejemplo en que Dios reveló su poder a través de la debilidad humana. Lo tenemos en el caso del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Era un sacerdote de 30 años de edad cuando Dios lo llamó. Su nación estaba derrotada e iba camino de la total destrucción. El propósito y vocación de su vida, o sea, el sacerdocio, era prácticamente inútil. Trabajaba en una granja en su calidad de cautivo. En los capítulos 1 y 2 leemos sobre el llamado que le hizo Dios en esas circunstancias. Le llegó en medio de una tremenda tormenta, Ezequiel 1:4. Seguramente Ezequiel tuvo que haber sido preso de la más grande confusión de su vida. Dios reveló su poder en medio de la tormenta. Ezequiel, vamos a buscar Ezequiel capítulo 2. Veamos Ezequiel capítulo 2. Verso 2. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a afirmarnos. Las condiciones en las que estaba Ezequiel, vamos a entrar a la siguiente párrafo para ver. Leamos la descripción del profeta en Ezequiel 1:28, capítulo 2 al 3. Verso 3. Cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmé sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Muy interesante el nombre que Dios utilizó para Ezequiel, hijo de hombre. Es una palabra fuerte que habla de la humanidad de Ezequiel. El nombre figura con mucha frecuencia en el libro de Ezequiel, o figura con mucha frecuencia en el libro de Ezequiel. Dios recuerda constantemente a Ezequiel que quiere actuar a través de su humanidad. El nombre Ezequiel significa aquel a quien Dios fortalecerá, o aquel cuyo carácter es prueba personal del fortalecimiento de Dios. Hoy en día describiríamos a tal persona diciendo, si tal hombre alguna vez hace algo bueno, la gente sabrá que tuvo que ser Dios quien lo hizo. Vaya. No le demos más vuelta a la página. No tratemos de hablar en hebreo porque no lo vamos a hacer. Es Dios el que opera en nosotros. Punto y final. No te admires de la capacidad, no te admires del don, no te admires del talento. Admírate de Dios. Dios es el que hace el querer como el hacer en nosotros. Punto y final. Si le vas a dar gloria a algo, dale la gloria a Dios. Si el Señor, si en tu predicación se convirtieron 20, dale la gloria a Dios. Si te ganaste un matrimonio, dale la gloria a Dios. Porque si hay algo que el hombre ha hecho bueno, es porque está Dios allí. Punto y final. Así de simple y así de sencillo. Vamos avanzando.
dudas y condenación de uno mismo. Muchas de las personas a quienes llamó Dios para su servicio se sintieron incapaces de hacerlo. Tal sentimiento en sí mismo no es malo, pero ocurre que a veces ese sentimiento traduce una falta de fe en el Dios que nos hizo. Semejante condición suele llevar a ciertos creyentes débiles a condenarse a sí mismos, es decir, declararse culpables. Dios conoce nuestras debilidades, pero cuando Él nos escoge, nos da la fuerza y el poder para cumplir su llamamiento. Si permitimos que la duda y la condenación de sí mismos logren que no cumplamos la voluntad de Dios, es porque carecemos de la fe necesaria en Él. Bueno, tenemos que superar a estas alturas, como dice la lección, evidencia de una transformación espiritual. Tenemos que superar todas estas cosas. Haya lo que haya hecho, Dios lo perdonó, Dios lo limpió, Dios lo restauró. Punto y final. Que nuestra fe crezca, que nuestra fe abra la puerta del servicio a Dios, del discipulado, que todo lo que nosotros hicimos, hermanos, ya quedó atrás y Dios nos ha limpiado de todas nuestras iniquidades. Que no venga más la duda a nosotros, que no nos autocondenemos a nosotros mismos, sino que nos depositemos en Dios y le pongamos al Señor todas nuestras cargas y para que Él nos ayude a superar estos tropiezos y podamos avanzar hacia el crecimiento espiritual. Seguimos avanzando. Dudas respecto a nuestra capacidad. En Éxodo 3 leemos que Dios llamó a Moisés para que lo sirviera. Moisés dudó que fuera capaz de servir a Dios cuando Dios en forma milagrosa le habló desde una zarza ardiente. Moisés le respondió: heme aquí. Dios le dijo a Moisés que lo enviaría a la corte del rey de Egipto y que sacara a su pueblo desde este país. Moisés contestó de inmediato: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios a su vez le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, dudar de nuestra capacidad es característico de una persona que no ha sido preparado. Cuando tú has sido preparado, lo que más se fortalece en ti es tu capacidad. Cuando alguien está preparado, cuando alguien ha sido entrenado, no tiene dudas. Si usted se está preparando, su confianza y su convicción de que usted es un obrero que está en preparación y que le puede servir a Dios debe crecer. Esta evidencia clara de Moisés es grande. Mucha gente no entiende que por qué Dios descendió en un arbusto seco y por qué el fuego no lo consumía. Y mucha gente no entiende esto. Y esto, hermanos, está claro. El arbusto seco representaba la personalidad de Moisés. Era frágil, era débil, era voluble, estaba prácticamente, hermanos, débil. Y el poder de Dios que descendió en esa zarza y agarró fuego, pero nunca se quemó, daba a entender que el carácter de Moisés y su personalidad serían fortalecidos por el poder de Dios, aunque él en su interior dudara de sí mismo y no se sintiese seguro ni capaz de hacer la obra de Dios. Dios se glorifica en la debilidad nuestra. Dios se glorifica cuando decimos nosotros no puedo, pero Dios dice sí puedes. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando más débiles somos, somos más fuertes. Y eso está claro delante de Dios. Moisés entendió esto después, cuando empezó a ver el poder de Dios manifestándose en Egipto como respaldo del llamado de Dios. Dios no llama a fuertes. Dios no llama a los mejores.
Ya hemos leído de lo vil, de lo menospreciado, de lo despreciado, de lo botado de este mundo. Ha escogido Dios para avergonzar a propios extraños. Entonces, nunca diga que no puede. Nunca diga no tengo la capacidad. La capacidad se la está dando Dios a través de este medio. La capacidad se la está incrementando Dios a través de este medio para que le pueda responder a Dios. Nunca diga no puedo. Continuamos. ¿Qué le responderé? Versículo 13. He aquí que ellos no me creerán, que son las excusas de don Moisa. No me creerán ni oirán mi voz. Y finalmente, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en lengua. Soy tardo y torpe de habla. A eso le respondió Dios, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Solo ahí va, solo allí. Y cuando los discípulos se les prometió palabra en la defensa para defender la fe cristiana, solo ahí, pero ya hoy ya no vale eso. Ya hoy no se aplica esto. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. No. Ya hoy vale, prepárate. Prepárate para predicar. Prepárate, haz un sermón. Documéntate. Aliméntate para que expongas la palabra de manera nutrida y categórica, que toque el corazón de todos los que te van a oír. Ahora sí se vale eso. Pero antes, en aquel momento, fue porque Moisés puso 1000 excusas. Pero Moisés le dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. O sea, no yo. Al llegar a este punto, Dios se enojó contra Moisés. Mire, Dios tuvo piedad de este hombre. Dios tuvo piedad, porque es el único que regateó el llamamiento. De ahí ninguno. Aquel se malió, ¿va? Jonás se malió, pero Moisés regateó y dijo, te ruego que al que vas a enviar, o sea, no yo. Entonces Dios se enojó. Antes Dios no lo deshizo en un segundo. Seguimos avanzando. Interesante resulta señalar la paciencia demostrada por Dios. Ya Moisés prácticamente probó a Dios en su paciencia. En todo este relato de su conversación con Moisés, Dios entendía claramente las dudas que albergaba Moisés y estaba dispuesto a agotar todos los recursos. Es que mire, hermano, cuando Dios ve algo en ti, Dios va a procurar sacarlo. De repente usted puede decir, ¿y qué bueno tengo yo? Yo le voy a decir, usted tiene algo importante, porque usted es único. O de repente usted puede decir, no, Dios puede usar a otro. No, lo que va a hacer con otro no lo va a hacer contigo. Lo que va a hacer contigo no lo va a hacer con otro, porque todos somos únicos en esta tierra. Dios agotó todos los recursos, porque Dios no se equivoca con el llamamiento. Y si usted ha sido llamado y escogido, no se equivocó el Padre. Aunque tenga que bregar el Señor con nuestros defectos, con nuestros pecados y con nuestros caracteres que a veces son más chuecos que los torcidos. Moisés probó la paciencia de Dios, pero Dios sabía que este hombre era un diamante en bruto, así como lo es usted, que necesita ser pulido, retocado, hasta que quede la piedra preciosa terminada en su perfección delante de Dios. Pero cuando Moisés siguió discutiendo con Dios, se tornó un asunto de falta de fe. Finalmente Moisés fue a Egipto y todos los días, a medida que Dios lo ayudaba, aumentaba su confianza. Llegó a ser uno de los grandes líderes de Dios. Es posible que durante este curso el alumno haya comenzado a percibir cuál es el propósito que lo mueve como creyente.
Hay un elevado llamado de Dios para su vida. La meta del crecimiento espiritual parece difícil. A medida que crece en Dios, comprende que se multiplican las obligaciones. Es bien posible que dude de sus capacidades, tal cual le ocurrió a Moisés, pero no debemos olvidar que cuando Dios nos llama, promete al mismo tiempo ayudarnos. Que aumente su confianza, que crezca su convicción. Dios está con usted, no está solo, no lo va a hacer solo, paso a paso el Padre lo va a acompañar. Dudas provocadas por las acusaciones de Satanás. Muchas veces Satanás nos induce a dudar de nosotros mismos. Satanás es, como lo hemos visto anteriormente, el opositor de los creyentes. Se afana en crear confusión en el creyente, nos acusa y pone de relieve nuestras debilidades. Bueno, no vamos a hablar más de esto. No hable con Satanás, simple y sencillo. No hable con él, tampoco permita que llegue caminando, sea con falda o con pantalón. Tampoco lo permita. No hable con él, hable con Dios. Amén. Hable con Dios. Si usted se siente que no está convencido de algo, hable con Dios. Si cree que es espiritual el problema, ayune ante Dios. Ore, métase con papá. Lea la palabra, hermano. La palabra abrirá su entendimiento y despejará toda duda. O busque la asesoría y la consejería de un hombre espiritual. Pero nunca hable con Satanás ni con los enviados de Satanás, porque va a terminar peor que ellos. Ya no solamente va a ser duda, sino que va a terminar descarriado. Luego de 70 años de cautividad, Dios posibilitó a su pueblo que retornara a Jerusalén. Fue escogido Josué como líder espiritual. Josué era el sumo sacerdote. No confundir, no confundir este Josué con el lugarteniente de Moisés. Josué era el sumo sacerdote en aquel tiempo con Zorobabel. Entonces, cuando el pueblo de Dios retornó a Jerusalén, de inmediato se dieron a la tarea de reconstruir el templo. Espléndido, pero pronto se desanimaron. Hubo oposición y quejas. Después de echar los cimientos, el pueblo abandonó el trabajo por 16 largos años. Finalmente Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para hacer que la gente reiniciara su trabajo. En una visión especial, Dios le dijo a Zacarías cuál era uno de los principales problemas: las vestiduras viles de Josué, el sumo sacerdote. Bueno, la condición espiritual de nuestra vida es importante. No puede servir a Dios con vestiduras viles en términos espirituales. O sea, no puedes servir a Dios pecando al mismo tiempo. Tienes que despojarte de tu pecado para que sirva integralmente a Dios. Limpio por dentro, limpio por fuera. Te aconsejo, hermano, nunca intentes servir a Dios en pecado. Te va a ir mal. Vamos avanzando. Las vestiduras viles que Zacarías observó que vestía Josué parecen representar los errores cometidos por Josué y por el pueblo. Sin embargo, el Señor respondió a los cargos formulados por Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, no lo conviertas en fuego, porque yo lo rescaté del incendio. Esto quiere decir que Satanás llega a acusarnos delante de Dios. Esto quiere decir que cuando pecamos, Satanás llega a acusarnos. Mira a fulana, mira a fulano, mira lo que hizo. Y no es tu siervo, y no es el que predica, no es la que canta. Mira, te avergonzó. Entonces el Señor tiene que defendernos. Vale que tenemos abogados para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero estas cosas se convierten en medios para que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. Cuidémonos, cuidémonos. En el nombre de Jesús, cuidémonos. Bueno, es lo mismo que venimos hablando. Satanás toma ventajas en nuestras debilidades, nos llama la atención sobre las mismas, nos acusa. Es lo mismo que venimos diciendo. Vamos avanzando.
Transformación por medio del Espíritu Santo. La Biblia es para nosotros notoriamente alentadora. Muchos de los hombres que Dios escogió para su servicio eran muy parecidos a nosotros. Moisés, Josué, Ezequiel, Pablo, Timoteo y muchos otros, como ellos eran muy humanos y padecían de normales debilidades, pero el Espíritu de Dios habitó en ellos y los transformó. El libro de los Hechos nos relata dichas transformaciones. Los discípulos se dispersaron y desalentaron luego de la crucifixión de Cristo. La misma resurrección no les resolvió el problema, pero cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, tal cual los había prometido Jesús, las cosas cambiaron, trabajaron y testificaron con tremendo poder. Fundamental es que el Espíritu Santo viva en el creyente. De lo contrario, no habrá transformación. El apóstol Pedro era uno antes que el Espíritu llegara y fue otro cuando el Espíritu llegó. Un hombre de valor, un hombre, un líder, un caudillo, no aquel cobarde que traicionó al Señor, que lo negó, sino un hombre de gran valor y de gran sabiduría, un gran predicador. El Espíritu Santo es fundamental para la transformación del creyente. Y el creyente demuestra su transformación a través de sus obras. En Hechos 1:8 Jesús le dijo a los discípulos: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos relata la historia de hombres transformados. Los discípulos eran personas sencillas, no contaban con una sólida información intelectual como la que tenemos hoy. Eran hombres con sus propias y específicas debilidades. No obstante ello, con el poder del Espíritu Santo, trastornaron el mundo entero. Testificaron de Jesucristo, fueron fuertes aun cuando tenían que sufrir y hacer frente a la muerte. No tenían una Biblia, no tenían un iPad, no tenían una tablet, no tenían una laptop, no tenían una unidad de almacenamiento, no tenían nada. Solo tenían la fe y al Espíritu Santo. Y se armaron de valor y enfrentaron la muerte, enfrentaron la dificultad, enfrentaron la oposición, cumplieron la misión, entendieron la comisión y ejecutaron la comisión. Predicaron la palabra, defendieron la sana doctrina, establecieron iglesias, establecieron líderes, establecieron pastores, ganaron almas sin nada de lo que ya le dije que tenemos hoy. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese tenido un iPad o una tablet? ¿Qué hubiese pasado? Solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí le digo, que el Espíritu de Dios no esté lejos de nosotros, o que nosotros no nos alejemos del Espíritu de Dios, porque lo necesitamos todo el tiempo. Última diapositiva. También nosotros tenemos la misma oportunidad de testificar de Jesucristo por medio del poder divino del divino consolador. Conocemos la meta de nuestra vida cristiana, pero somos demasiado débiles para alcanzarla, basados en nuestra propia fuerza. Cuando nosotros somos débiles, Dios puede hacerse fuerte con nosotros. Su espíritu puede hacer que logremos sostenernos sobre nuestros pies. Su espíritu nos capacita para ejecutar las tareas que nos ordena que hagamos. Su espíritu coloca en nosotros la naturaleza de Dios y esa naturaleza nos impele a la meta de asemejarnos a Cristo. La meta es un auténtico y verdadero desarrollo espiritual. Bueno, llegamos al final del curso. Gloria a Dios. Aquí terminamos con crecimiento espiritual. Bueno, el proyecto, voy a volver a explicar. El proyecto son 10 lecciones, pueden ser 5 reuniones de 2 horas o 10 reuniones de 1 hora.
De cada lección, que aquí tiene 10 lecciones, cada lección tiene subtemas y cada subtema tiene su propio contenido. Usted va a escoger 3 subtemas, por supuesto, con su contenido correspondiente, lo va a resumir y se lo va a impartir cronológicamente, por supuesto, a sus alumnos. Pida permiso a su pastor, dígale que es un proyecto del instituto, enséñale el material que se va a exponer, ¿verdad? Pues no va a creer que es una secta o algo ahí. Entonces, para que todo le salga bien. En una hora, usted puede hacer su reunión. Si sus alumnos, pues, pueden 2 horas, en 2 horas hace la reunión, dele un refrigerio, no los tenga boca seca. Y por reunión hace un informe. Toma fotos de los hermanitos, que le tomen una foto a usted cuando está predicando o enseñando. Hace un informe. Si es una reunión de 1 hora, pues visita número 1, lección número 1, no, integrantes, ¿verdad? El nombre suyo ahí, las personas que se reunieron a la hora y la foto. Y ahí están los temas. Me pone los temas, los subtemas que disertó. Por ejemplo, si es lección 1, Dios quiere que crezcamos, entonces va a poner abajito del tema los 3 subtemas que escogió. Y ahí pues pone ahí el nombre de las personas y todo, y la fotito y cheque. Si es en 1 hora y si es en 2 horas, entonces tiene que aparecer la lección 1 y la lección 2 con su respectivo subtema, el número de personas, las fotitos y todo. Y eso es así, ¿va? Por reunión. Si son 5 reuniones, son 5 paginitas donde viene ese informe. Y luego le hace una portada, nombre del instituto, del profesor, de la clase, del proyecto, de la alumna, la fecha. Esa es la portadita y ahí me lo manda en un archivo de Word, ¿verdad? Para que pues yo lo imprimo, lo leo aquí, lo reviso bien. Ah, creo que les pedí un video, ¿no? No sé si les pedí un video. Confírmeme ahí, escríbame por favor si les pedí un video. Un video de explicación cómo hizo el trabajo, que sería muy correcto, ¿verdad? Porque tengo que evaluar, en el sistema tengo que evaluar el proyecto oral y el proyecto escrito. Pero en este asunto, si es un video, solo va a ser una explicación verbal, cómo hizo sus reuniones, qué es lo que vio, o sea, todo lo que usted vio en cada reunión, usted lo puede explicar, ¿verdad? Lo puede explicar en un videíto que me lo puede mandar al WhatsApp, video que no creo que dure, qué molesta, no creo que dure mucho tiempo, ¿verdad? Unos 7 minutos creo que puede durar un videíto, me lo manda allí para ver, como me están explicando los hermanos de reuniones familiares de segundo año, que están haciendo un trabajo igualito, nada más que ellos mandan el video y explicando cómo hicieron el trabajo, qué es lo que vieron, si vieron deseo de la gente, si vieron disposición de la gente, si les interesó, si vio puntualidad, si estaban listos o atentos a recibir la clase. Entonces todo eso se da en el video explicativo que yo creo que en 7 o 8 minutos usted lo hace. ¿Alguna pregunta ya para concluir? Encienda el micrófono entonces ahí, hermano. Bien. Nadie va a preguntar, entonces está todo claro. Vamos a ver. Ahí, hermano. Hermano, disculpe, Sí. yo le mandé el trabajo antes de la fecha, es que pensé que era de este mes, entonces se lo mandé más antes, pues, y entonces el video que usted dice no lo hice. No, pero lo puede mandar. Lo puede mandar, ¿Se lo hermano. puedo mandar? Sí, sí, sí. Pero Ya revisé su trabajo. Ya lo cómo revisé. vio el Está bueno. y
y vio bien el trabajo, lo vuelvo a Sí. hacer ya que la fecha no ha llegado. No importa. Entre más temprano mejor. Se me acumula menos trabajo. Solo haga el videíto que es lo que todo lo que vio, ¿verdad? Una explicación verbal, ahí usted tiene su material. Por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? Si el segundo día empezó a notar en los alumnos más interés, más disposición, más hicieron preguntas, todo ello, pues todo eso se dice en el video. Es interesante saberlo porque ahí uno evalúa cuál fue la captación de lo que se enseñó, ¿verdad? Por lo pronto, hermana Elizabeth, está bueno su trabajo, ya lo vi, ya lo chequeé. Solo falta ese videíto, a que eso no es nada del otro mundo. Bueno, gracias, hermano. Vaya. ¿Alguien más? Estamos bien Pastor, entonces. eh, Ajá. este video es entonces explicándolo. Por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo en 2 horas. Ya hicimos el domingo. Ok. Solo los domingos podemos. Entonces, al finalizar los 5 domingos, ahí se hace la explicación de todo lo de los 5 domingos. Así es. Ah, Así es. bueno. Así es. Se hace la explicación. Por ejemplo, usted cuando termina los 5 domingos o 5 fines de semana, bueno, hace su resumen, su informecito, me lo manda y después me manda el video explicando su mismo material, por supuesto, explicándolo allí todo, cómo vio todo, ¿verdad? Es algo sencillo, hermanos. Es algo práctico, no tiene ninguna ciencia y así pues podemos nosotros evaluar todo lo que está haciendo, ¿verdad? El alumno. Bueno, hay algo que quiero decirles. La clase del martes yo la voy a grabar mañana. No es bonito grabar así solo porque uno se siente todo abandonado, pero la voy a grabar el mañana para que les suba el martes. Como yo la otra semana no voy a poder dar clases, pero sí ya va a subir. Y con crecimiento espiritual ya no tenemos reuniones, ya no tenemos visitas los jueves, mientras comenzamos liderazgo cristiano, ¿verdad? Que otra clase que es muy buena, liderazgo cristiano. Es una clase que pega, pero es muy buenísima la clase de liderazgo cristiano. Entonces, bueno, listos, hagan tareas, ¿verdad? Los que tienen hechas sus tareas, pues gloria a Dios. Y hay hermanos que no sé si ya se fueron en el rapto, no sé qué pasó con ellos, pero no hacen tarea. Yo voy viendo quién manda las tareas. Classroom me dice, fulano de tal mandó la tarea atrasado. Entonces yo lo voy evaluando en el registro de tareas porque es una cuadrícula donde están todos los alumnos y son 10 tareas. Entonces de 10 tareas yo voy evaluando. Si usted me manda 6 tareas le marco. Si me manda 2 tareas le marco. No voy a mentir. Entonces, así es esto, ¿verdad? Ahí llega la tarea, pues si el alumno no la hace, pues gloria a Dios, problema de él. Bendiciones. Pero, tiene que hacer sus tareas. ¿Alguien va a hablar ahí ya para terminar? Sí, bendiciones, pastor. Amén. Fíjese que yo tuve un problemita de la tarea número 2 del Antiguo Testamento. Ajá. Yo la hice en 2 ocasiones, la envié y después el programa me la volvió a reenviar que la volviera a hacer. No sé si es que toqué un botón que me hizo reenviarme otra vez eso, pero ya van 2 veces que yo la voy haciendo La 2 y dice usted. es sí, la 2 del Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. Y me ha salido que volverla a hacer otra vez. Ahorita estoy en esa misma tercera porque estoy avanzando en la 4 y estoy avanzando en la 3, pero me volvió a tirar de la 2 que vacío, que como que no he hecho nada. Es que eso siempre sale así porque usted ya envió la tarea. Siempre le va a Ah, aparecer así. Espérenme. Ahorita estoy viendo. Siempre le va a aparecer el quiz en blanco porque como ya envió la tarea, y varios alumnos así les ha pasado. Eso es normal hasta que se acostumbre a utilizar este método. Vamos a ver su yapa, ¿verdad? sí. Vamos a ver aquí.
Vamos a ver. Suyapa Magdalena Barahona López. Ahí Así está. es. Ahí está su tarea. Lo que pasa es que cuando usted llena el formulario y le da enviar, ya no vuelve a entrar, aunque le tire lo que le tire. Estas aplicaciones son medio taradas, hermano. Ay, Ya perdón, una sí, vez yo le dé a volviéndola enviar a hacer usted. otra vez de nuevo, Ay, fíjese. gloria a Jesús. Dios quiere que trate. Algo quiere tratar Dios conmigo ahí. Sí. Bueno, una vez le dé a Bueno, enviar, llega su tarea y no hay problema. Ya ah, no siga haciendo eso porque se va a tardar un mundo haciendo tantas tareas de la misma. Bien, vaya, vamos a pues, orar, hermanos, muchísimas porque gracias. tengo que subir el video y ya es un poquito, ya lleva casi 2 horas. Bien, oremos, oremos para despedir. Padre, te damos las gracias por esta hora. Gracias, Dios, porque nos has permitido, Señor, concluir este curso. Espero haya sido de bendición. Te pido que esta semilla que quedó allí implantada, tú la puedas usar para engrandecimiento de tu nombre y edificación de tu pueblo. Te ruego que esos proyectos que están haciendo los hermanos también sean de gran bendición a los demás hermanos. Padre, estamos para servirte y hasta el último día de nuestra vida te serviremos en el nombre de Jesús. Gracias. Bendigo la vida de mis alumnos, bendigo sus trabajos, bendigo todo lo que hacen para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, que Dios le bendiga y Dios le guarde.